en la mesa hablamos efectivamente con los gremios de la educación porque el nuevo gobierno se ha planteado y ya ha anunciado muchos cambios con respecto sobre todo a lo que es la gobernanza de la educación pública. Nos acompaña Javier Iglesias, dirigente de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, justamente para contarnos cómo se vienen tomando estos anuncios del próximo gobierno. ¿Qué tal? Buen día. Buen día y gracias por la invitación. Placer. Bueno, ya se han resaltado algunas frases como que se viene o como que ustedes están anunciando un próximo año de mucha conflictividad. ¿Es así? ¿El clima hasta el momento hace adelantarnos a que el año que viene puede ser un año de alta conflictividad? Bueno, en principio lo que hay en los sindicatos y en los trabajadores en general de la enseñanza es preocupación por los anuncios que van tomando estado público y mucha incertidumbre también por lo que no se anuncia, por lo que no se dice todavía. No hay todavía una propuesta pedagógica por parte del gobierno electo, no hay una propuesta presupuestal y lo que sí aparece son el esbozo de algunos cambios en la situación funcional, por ejemplo, el anuncio de 2 estatutos docentes que funcionarían en paralelo, y hay una especie de reorganización del gobierno de la ANEP en un sentido que entendemos nosotros es regresivo, porque digamos, tiende a centralizar más en CODICEN, no parece claro cómo va a quedar la autonomía de los desconcentrados en el nuevo esquema, y porque en realidad creemos que es antidemocrático, en el sentido de que sustituye los consejos por una especie de director gerente que estaría a cargo de cada uno de ellos. Eso genera preocupación y lo otro genera esta incertidumbre que yo le decía. Pero de todas maneras los profesores seguirían teniendo representación, lo comentaba Robert Silva días atrás aquí en el programa. Sí, aparentemente después del debate, la discusión que tuvieron los partidos de la coalición, habrían acordado integrarlos a CODICEN. Ha habido un discurso en estos años por parte de integrantes del nuevo gobierno, digamos, que va a subir en marzo, responsabilizando al esquema de gobierno de la ANEP por los problemas en la educación. Y es coherente, digamos, esta reorganización con ese discurso, la idea de que los sindicatos tenían poder y demás, ¿no? Y que era necesario limitar ese supuesto poder de los sindicatos. En realidad, esto estaba sostenido sobre algunas falacias. Por ejemplo, los representantes, como Robert Silva, por ejemplo, no eran de los sindicatos, eran electos por los docentes. Robert Silva integró una lista que no era sindical, que no tenía aval del sindicato, y llegó a integrar el CODICEN en este periodo. Entonces, a su vez, estos representantes estaban en minoría en los organismos, tanto en CODICEN como en los consejos. En el caso del Consejo de Educación Secundaria, hay todavía un representante con aval sindical electo por los docentes, que es el profesor Rivero, y hay 2 electos por el gobierno. O sea que siempre estamos en minoría. O sea, la idea de que los problemas de la educación tienen que ver con la forma de organizar su gobierno y en particular con la presencia de los sindicatos, es realmente muy falso y es desconocer los problemas reales que hay en los liceos y en la educación y que ameritan una propuesta pedagógica, una propuesta presupuestal que aún hoy la población no tiene. Pero claro, son los que también deciden los paros. Sí. Creo que ya llegaron en el 2018, no sé cómo cierran este 2019, en 2018 hasta 30 días hubo de paro, ¿verdad? Sí, en estos años, desde 2015 para acá, donde hubo una huelga, donde se nos decretó la esencialidad por parte del gobierno del Frente Amplio, dado, digamos, la dinámica de que el presupuesto fuera primero a 2 años y después generó, digamos, luchas presupuestales mucho más seguido que en otros quinquenios. O sea, hubo varios episodios de la lucha presupuestal. Eso generó siempre medidas de paro, en parte porque el gobierno actual nunca negoció la cuestión presupuestal con los sindicatos. Los convocó ya cuando estaba resuelto qué es lo que se iba a hacer. Eso fue denunciado por todos los sindicatos de la CCEU y porque la cuestión presupuestal es central en cualquier sistema educativo. Cualquier sistema educativo del mundo depende básicamente de la cuestión presupuestal. Usted mismo dice que todavía no está planteado el tema presupuestal que se va a destinar en el próximo gobierno, pero a ver si podemos simplificar más allá de los cambios concretamente anunciados, ¿verdad? Que tienen que ver justamente con la gobernanza, también con el tema de determinados docentes en determinados barrios, que los mejores docentes no estén únicamente en aquellos barrios quizás... determinado... Mayor nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico, que puedan también estar presentes en lugares de conflicto o donde se necesiten. Pero más allá de eso, usted plantea permanentemente como que los nuevos representantes en la educación están asociados a la educación privada y que eso no representa en definitiva lo que es la realidad de la institución pública. ¿Por qué enfrentar, digamos, lo público y lo privado en este escenario que se viene? Bueno, a ver, en realidad lo que uno puede decir es que hay una especie de perfil de los nuevos integrantes, ¿no? de las autoridades nuevas,
que en general tiene que ver con un vínculo muy débil o inexistente con la educación pública. En su mayoría no han tenido actuación o una actuación importante en la educación pública, y sí vienen, digamos, de una actividad muy importante en la educación privada. O sea, ¿Eso implica privilegiar una por sobre otra? yo creo que implica una definición, o sea, ¿no? A ver, ¿qué sería entiendo yo por lo menos, lo más lógico, lo más razonable, ¿no? Poner al frente de la ANEP a gente que conozca la ANEP, conozca la educación pública, se haya desempeñado, más allá de las diferencias que uno pueda tener. En este caso se opta por gente que viene más bien de la educación privada, y eso es una realidad. O sea, si uno mira el currículum, mira, digamos, la trayectoria. ¿Pero qué? ¿Usted cree que por eso desconocen, digamos, la situación de la escuela pública, de Y la bueno, yo educación pública? digo que por un lado es una definición política, ¿no? ¿A quién elijo por ocupar estos cargos? ¿De dónde viene? En sí mismo es una definición política, y como cualquier cosa, me parece que sería importante que las personas que van a estar con la ANEP conozcan realmente la situación de la ANEP. O sea, en cualquier instancia, cualquier ámbito que uno se plantea dirigir, es mejor que lo conozca a fondo y no tenga que interiorizarse en este periodo. ¿Han hecho alguna valoración sobre la designación de Gonzalo Baroni como nuevo director de educación? Creo que reúne, este perfil que yo estoy diciendo. Ha habido una tensión muy grande en estos años, un debate muy grande sobre dónde orientar la educación pública. Los partidos que han ganado la última elección han tenido un discurso donde se privilegia, digamos, lo privado, se muestra lo privado como eficiente, por ejemplo, e ineficiente lo público, y estas autoridades en general vienen de ese discurso, vienen de esa propuesta. ¿Y las autoridades previas? Bueno, los que están actualmente hoy al frente de la ANEP han tenido un desempeño mejor, peor, cuestionable, ¿no?, dentro de la ANEP. Ujú. Bueno, pero a propósito de nombres, porque, bueno, Robert Silva, que usted mismo decía, ¿no? Representa a los docentes sin pertenecer al gremio. Va a ser el presidente del CODICEN. ¿Qué opinión le merece? Y también, ¿qué lectura hacer de Robert Silva, que justamente ha sido elegido sin pertenecer al gremio de la educación? Sí, nosotros como sindicato hemos tenido enfrentamientos con Robert Silva. Eso es público, es notorio. Igual yo creo que el fondo del problema va más allá de las personas que se eligen, o este perfil que yo decía, porque acá lo que todavía no está presente es cuál es la propuesta pedagógica que va a hacer el próximo gobierno. O sea, con Robert Silva, con Pablo da Silveira, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver vamos a ir a un formato de séptimo, octavo y noveno? ¿Vamos a potenciar una educación por competencias? ¿Vamos a volver a las áreas? ¿Qué propuesta curricular hay para la enseñanza media? Aparecen como definiciones muy genéricas que dice, bueno, tenemos que evitar la desvinculación, creo que estamos todos de acuerdo. Hay que fortalecer los centros, no se dice en qué consiste eso. O sea, me parece que no es una cuestión de personalizar la figura de Silva o de da Silveira. Me parece que acá lo que no hay hasta ahora, y creo que lo que genera más incertidumbre en los trabajadores, es qué propuesta concreta en el terreno pedagógico, en el terreno presupuestal, viene acompañado de este reordenamiento, ¿verdad?, en el gobierno de la ANEP y en esta, digamos, designación de responsables de ese reordenamiento. Creo que es mucho más central esto otro que, digamos, porque nosotros con Robert Silva hemos tenido una cantidad de discusiones todos estos años, que son de todo índole, digamos, ¿no? Ahora, lo sustancial me parece que es lo que aún no se anuncia, y es ¿para qué es todo esto? O sea, estos cambios, ¿no?, en la forma de gobernar deben responder a un proyecto que aún no aparece claro y que la población y los trabajadores de educación no conocemos aún. Bien. Vamos a escuchar qué decía Pablo da Silveira, el próximo ministro de Educación. Vamos a mantener el CODICEN, vamos a mantener a los docentes, o sea, el CODICEN tiene 3 representantes políticos electos a propuesta del Poder Ejecutivo, con venia de la Cámara de Senadores, y 2 integrantes elegidos por los docentes. Eso se va a mantener. Claro. Y esos docentes van a seguir teniendo voz y voto. ¿Dónde pusimos el esfuerzo de transformación? En la restante organización, que es lo que dice el compromiso para el país. Queremos reducir la cantidad de gente que está tomando decisiones todos los días. Muchos caciques. Hoy hay 19 personas tomando decisiones todos los días en la cúpula de ANEP. Imagínense el puente de mando de un barco con 19 personas dando órdenes y discutiendo entre ellos todo el tiempo. No hay manera de que ese barco tenga un rumbo claro. ¿Qué opina al Vamos a... Sobre Bien, esta ¿qué última opina al no sé, respecto? sí. Porque es algo importante lo que dice, en este sentido de que aquellos cambios que se quieran llevar adelante no son posibles con lo que es la actual conformación de las cúpulas en la educación. Demasiada gente para tomar decisiones.
¿En ese sentido acompaña el planteo? Bueno, a ver, en principio, acá me parece que lo importante sería saber cuáles son esas decisiones y cuáles son esos cambios. Porque a priori yo creo que la democracia es un principio esencial de nuestra sociedad y creo que cuanto más gente puede tomar decisiones, más democrático es. O sea, que sean 3 los que razonan, analizan un problema, para mí es mejor a que sea uno solo. Sí, pero si no se puede llega demorar, nunca... claro, puede demorar el proceso de los cambios también. Bueno, los procesos democráticos sí, a veces demoran más que la decisión. Seguramente, yo qué sé, en la Francia de Luis XIV la decisión se tomaba más rápido porque las tomaba el rey. Y en una sociedad democrática demora un poco más. Ahora, yo creo que es mucho más garantista y yo me quedo con que demore un poco más, pero que sea más democrático el proceso de discusión, sigue de estando análisis. el CODICEN con todas las representaciones al mando de la enseñanza, es decir, no es que se eliminan representaciones, entonces queda un solo director decidiendo por todo. Digo, la representatividad sigue coexistiendo. Claro, el CODICEN hoy existe como consejo, existen los consejos de concentrados y acá se suprime una parte, ¿no?, de ese gobierno de la ANEP privilegiando esto, ¿no?, la decisión unipersonal. Sí, claro, hay que dar cuentas, todos los funcionarios públicos damos cuenta, más para acá, más para allá, independientemente de la jerarquía o cargo que uno tiene, al final del camino todos tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos. Ahora, yo vuelvo sobre lo mismo, ¿no? O sea, me parece que acá lo que no surge es una propuesta sobre los problemas reales. O sea, cómo esto va a contribuir en resolver los problemas que tenemos realmente en la educación. Esto va a contribuir en que tengamos más liceos, que podamos superar el problema de liceos que están en muy malas condiciones de edilicia y que no son aptos para dar clases ahí. Va a resolver el problema de los funcionarios, va a resolver el problema de los docentes, porque aparece como una cuestión, digamos, la elección de horas, que también Da Silveira ha dicho que va a haber modificaciones, no ha dicho cuáles son. Es mucho más grave el problema de docentes que tienen que trabajar 50 horas de aula, y que 50 horas de aula quiere decir que tienen que trabajar un montón de horas planificando, corrigiendo, recibiendo padres, por ejemplo. Es mucho más grave eso que la elección de horas. Entonces, ¿cómo todo esto va a contribuir a resolver los problemas que tenemos realmente en la educación? Y sobre eso no hay ningún planteo. ¿Cómo va a contribuir esto a resolver el rezago presupuestal que tenemos? Uruguay es un país que tiene clarísimamente un rezago. Los países de la región, Argentina, Brasil, todos invierten un porcentaje de PBI superior que el Uruguay en educación. Nosotros nos comparamos, por ejemplo, en resultados con Finlandia. Bueno, Finlandia invierte entre 2,5 y 3 puntos más del PBI que nosotros en la educación. Bueno, sería que no tuviera mejores resultados. O sea, esos problemas, que son los problemas reales... ¿Pero podemos adjudicar todas las dificultades que tenemos hoy en la educación a un tema de presupuesto? No, a ver, yo estoy convencido que muchos de los problemas de la educación ni siquiera son atribuibles, digamos, al propio sistema educativo. Hay problemas que tenemos con los chiquilines en los liceos, en la educación, y que no tienen nada que ver ni con la propuesta pedagógica, ni con la cuestión edilicia de los liceos o los funcionarios. Yo tengo chiquilines que a fin de año dejan de ir porque empiezan a trabajar. Porque los padres consiguen trabajo y tienen que cuidar a los hermanos, porque los boletos gratis no cubren la educación física que sea contraturno, se quedan sin boletos a fin de mes, no le pueden pagar el boleto y no van. Hay chiquilines que van al liceo, van tempranísimo, van porque van a comer. O sea, a ver, los problemas, ¿por qué un chiquilín se desvincula del sistema educativo? Y hay una cantidad de componentes. La propuesta pedagógica, perdón, es uno de esos componentes. Pero evidentemente, si queremos construir un sistema educativo que supere estos problemas, hay que abordar el problema presupuestal. O sea, esto no se puede discutir solo el problema presupuestal, pero no se puede discutir sin una propuesta presupuestal. Es imposible. A propósito de eso y sobre la propuesta justamente de tratar de empezar a trabajar justamente en aquellas poblaciones más vulnerables, esta propuesta de que los docentes más preparados tengan incentivos para ir a trabajar en aquellos liceos justamente de contextos más vulnerables, sin imponerlo tampoco, porque bueno, ahí habría que ver bien cómo es que se les propone a los docentes esta posibilidad. ¿Qué le parece? Y no siempre que justamente los contextos más vulnerables tengan los docentes menos preparados. Primero, habría que definir bien qué son liceos vulnerables, ¿no? Yo trabajo en un liceo que está ubicado en el Paso Molino, en Agraciada, en la zona del Prado, Paso Molino, y la población que recibimos en ese liceo, básicamente, es la zona oeste. O sea, el liceo está ubicado en una zona que a priori uno puede decir, bueno, no es una zona vulnerable, ¿no? Ahora, la población que recibimos viene de barrios, viene de Santa Catalina, Casabo... A 10 minutos es otro el paisaje. Porque el eje de Agraciada, digamos, hace que... Y además los chiquilines en la ciudad están ubicados más bien en esos barrios, digamos, ¿no? Entonces, la gente viene de ahí. O sea, ¿es un liceo vulnerable? Bueno, yo creo que por su población sí. Entonces, primero habría que ver eso. Después, estas cuestiones que se enuncian, que se esbozan, bueno, habría que ver qué forma concreta toman. O sea, acá el punto central de esto es
cómo estas propuestas se llevan a la práctica. Se propone realmente fortalecer los centros, esta cuestión que sean de los docentes. Eso hasta ahora no está. Entonces, en la educación debe ser uno de los campos que se presta más para la demagogia política. Y yo creo que la forma de limitar esa demagogia política es pasar de los enunciados a propuestas concretas. Por ahora, propuestas concretas, salvo esta cuestión de la reorganización de la ANEP, de colocar representantes de la educación privada en los cargos, digamos, de responsabilidad en la educación, fuera de eso no hay. ¿Está previsto que haya algún encuentro con las autoridades, con las nuevas autoridades de la educación, de los sindicatos? Hasta el momento no se nos ha convocado. Yo creo que la iniciativa de convocar a los sindicatos tiene que partir del próximo Poder Ejecutivo, del próximo gobierno. Es una designación reciente, si bien los nombres ya se venían manejando hace bastante tiempo. Pero... Por ahora no hemos recibido ningún planteo sobre esto. Sí, han sido bien explícitos en anunciar que eran un gobierno de diálogo. Me imagino que en eso sentirán el compromiso y han dicho que la idea es dialogar de forma permanente sobre aquellos, por ejemplo, artículos que sean incluidos en la ley de urgente consideración que se van a presentar en poco tiempo. En ese sentido, ¿ustedes también tienen voluntad de diálogo antes que proponer medidas de conflicto? Siempre hemos tenido. En los últimos 15 años nos ha tocado ir, por ejemplo, 2 veces a la huelga, pero siempre previamente hemos intentado agotar las vías de diálogo. El negociar hoy, en la ley de negociación colectiva que está vigente, que obligaría al próximo gobierno, en la medida que esa ley permanezca, a convocar a los sindicatos para negociar, y desde luego que en la medida que haya voluntad de negociar por parte de las autoridades, los sindicatos siempre hemos estado dispuestos a negociar. También es real que tenemos definiciones sobre, digamos, lo que entendemos nosotros como la propuesta pedagógica, sobre la forma, digamos, de organizar el gobierno de la enseñanza, sobre la situación funcional que tenemos los trabajadores, y en la medida de que se quiera avanzar de forma, digamos, autoritaria, no negociada, ¿verdad?, con cambios, con modificaciones unilaterales, seguramente eso puede generar conflictos. En primera instancia, creo que lo que hay que esperar es que estos anuncios se complementen con propuestas más concretas sobre cómo avanzar con las definiciones, objetivos que dice el nuevo gobierno tener. Lo segundo es que funcionen los mecanismos de negociación. Si no funcionan los mecanismos de negociación, si se intenta imponer una concepción empresarial, privatizadora de la enseñanza, si se intenta ir contra derechos laborales de los trabajadores, y bueno, la decisión pasa por asambleas, por colectivos, pero me parece que sí, que muy probablemente tengamos conflicto. ¿Tienen una noción de la representación que tienen hoy de los docentes en porcentaje, por ejemplo? Y más o menos la mitad de los docentes están afiliados a sindicatos. En el caso de secundaria, desconozco el caso de los compañeros de FUN o de AFUTU. ¿Más en Montevideo que en el interior? O más o menos es parejo. Más o menos el 50% de los docentes está afiliado a sindicatos. Y en los últimos años, ¿ustedes han ido de alguna manera perdiendo adherentes o no a los gremios? No, se ha mantenido constante. A ver, hay gente que se desafilia por los más diversos motivos y gente que se afilia. Hay gente que se jubila, que está afiliada, hay gente que egresa a trabajar y se desafilia. Los números de afiliación se han mantenido bastante constantes, por lo menos en los últimos 10 años. O sea, de ¿están 10 años conformes con estar representando aproximadamente, por pasar en limpio los números, cerca de un 50% de los docentes? A ver, yo me sentiría conforme si la inmensa mayoría estuviera afiliado, porque yo creo que no lo planteo para el sindicato de profesores. Yo creo que en general los trabajadores, en la unidad, digamos, en la organización, es como podemos presentarnos ante el patrón, sea el Estado, el dueño de una fábrica, podemos presentarnos y avanzar. O sea, en la médula, digamos, del movimiento sindical está poder sindicalizar, afiliar a la mayor cantidad de trabajadores en todas las áreas. Digo, conforme no, pero lo que sí digo es que el número de afiliados en estos años, que han sido años de lucha, de huelgas, de conflictos muy duros contra el gobierno, se ha mantenido básicamente estable. ¿Han evaluado el grado de acatamiento que han tenido las últimas medidas? Lo que pasa es que las medidas, primero, es difícil, porque los trabajadores sindicalizados no vamos los días de paro y no tenemos acceso al parte diario, por ejemplo, que se hace en los liceos. Y además también es dispar. Por ejemplo, en 2015, cuando el gobierno decretó la esencialidad, la adhesión a las medidas de paro fue multitudinaria, fue mucho más allá del sindicato. Entonces, depende un poco de la medida y el contexto político en que se genera también. Bien. Muchísimas gracias, Javier Javier Iglesias, por Muchas habernos gracias. acompañado esta Yo les mañana. agradezco y a las órdenes.